Muy buenas noches, respetados aprendices del tecnólogo en gestión agroempresarial. De la manita de Dios empezamos este año 2024. Sé que para todos va a ser un año muy exitoso y empezamos con el pie derecho y también cambiando todo aquello que el año pasado dejamos de hacer. De pronto no hicimos de la mejor manera. Este año es un año con el, digamos, con la mentalidad positiva que todo lo que tenemos proyectado se nos va a dar en abundancia. Bienvenidos a todos. En este momento les proyecto una reflexión y es que el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia. A veces se nos olvida que para lograr algo realmente se necesita de varios factores, como por ejemplo tener siempre esa disciplina para hacer las cosas. De pronto empezamos hoy muy con toda la energía, pero mañana se nos olvida que para poderlo lograr tenemos que ser constantes en ello. El método. El método es la forma o la estrategia que yo voy a emprender o a definir para poder lograr esa meta. Y la organización, organización de mi tiempo, organización de las actividades por prioridad, entre otras, es importantísimo que si no lo estamos haciendo, empecemos a organizarnos de mejor manera para que todo lo que tenemos que hacer en el día, que son cantidad de cosas, podamos hacerlas todas. Bien, recuerden que el día tiene 24 horas. Y el día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Les comento entonces el plazo extraordinario para las personas que deben aún las entregas de evidencias de la guía de aprendizaje 5, teniendo en cuenta que el día de ayer finalizó fase de planeación y iniciamos a partir del día de hoy la fase ejecución. Luego vamos a abordar la temática certificación de buenas prácticas agrícolas. Hoy vamos a ver esta importante temática, cómo certificar una empresa en BPA. Y veremos las dos evidencias relacionadas con respecto a BPA, que es la evidencia de implementación de parámetros técnicos para certificación de unidades productivas. Esta evidencia estas evidencias corresponden a fase ejecución. Esta es la primera sesión de fase ejecución. Esta evidencia, junto con la otra, que es la de plan de acción para evaluación de impactos de procesos de certificación, ambas pueden desarrollarlas de manera individual o grupal. Si alguno de ustedes desea empezar a trabajar en grupo, si no lo está haciendo, por interno me puede hacer saber, pero previamente puede hablar con algún compañero en el grupo si desea también hacer parte de un grupo de trabajo. Bien, entonces también podemos ajustar grupos, los que ya están, se quedan quieticos, pero si están trabajando individual, se pueden incorporar a otros grupos, pero ustedes internamente, previamente, se hablan entre sí, todos tienen sus contactos, y cuando ya hayan definido con ese grupo y estén de acuerdo, pues me confirman para poder hacer el ajuste en los grupos de trabajo. Tengamos en cuenta, estimados aprendices, que las reglas de juego este año cambian y eso básicamente se da porque hemos visto que los aprendices están esperándose a entregar todas las evidencias en fechas extraordinarias. La semana, se está dando casi una semana de tiempo extraordinario y este año ya no se va a manejar de esa manera. Pues ya aprendices que estaban cumpliendo con el cronograma se molestan, obviamente con toda la razón, que sí entregaban a tiempo y a los demás que están en fechas extraordinarias, digamos que pues no era justo, ¿verdad? Entonces, este año se cambia y es que solamente se van a dar 2 días posteriores al cierre del tiempo programado o definido en el cronograma. El cronograma es su agenda de trabajo. Las personas que aún no tengan el cronograma de cada fase de proyecto en este momento, los invito a que bajen en plataforma el cronograma fase ejecución para que se guíen exactamente con cada una de las fechas de entrega de cada una de las evidencias allí establecidas. La fase ejecución inicia hoy, pero el día de ayer finalizó fase planeación, es decir, que las evidencias de la guía de aprendizaje 5 deben ustedes entregarlas entre hoy 24 y mañana 25 extraordinariamente. Estas evidencias se califican sobre el 90% por ser extraordinarias. Debieron entregarlas en los tiempos acordados para que fueran calificadas sobre el 100%. El viernes 26 de enero ya es la citación a concertación de plan de mejoramiento, es decir, el 25 de enero yo les voy a invitar ya a las personas que en ese momento, el 25 de enero a mediodía, más o menos 2, 3 de la tarde, voy enviando la invitación para concertar plan de mejoramiento este viernes 25 de enero. Bien, entonces, esto es lo que viene.
esperamos que ningún aprendiz, como ya hablamos antes de iniciar la sesión, vaya a plan de mejoramiento. Este es el cronograma de la fase ejecución que iniciamos el día de hoy, como ustedes lo ven en el cronograma, 24 de enero de 2024. Y aquí iniciamos la guía de aprendizaje número 6 y la actividad de proyecto número 3. Y las dos evidencias que voy a iniciar el día de hoy son las evidencias que están acá de la competencia implementar programa de certificación según estándares y proceso productivo. Aquí están. Y estas las abordaremos el día de hoy. ¿Quiénes hacen parte de esta primera parte de la fase de ejecución? ¿Qué instructores nos van a acompañar o los van a acompañar? El médico veterinario con esta temática, bien, plan sanitario y procesos de manejo animal. El instructor de agronomía, donde van a ver el taller de soluciones higiénicas, lista de chequeo de verificación de ingreso. Bilingüismo, que estas evidencias ya les fueron explicadas el año pasado. Para las personas que no han entregado estas evidencias, las deben entregar. Las grabaciones están en el link sesiones en línea. Evidencias que ya fueron explicadas exactamente el 27 de noviembre del año pasado. Posteriormente, la semana que viene, les voy a explicar esta evidencia, ya la competencia de mercadeo. Yo les voy a explicar mercadeo, el plan de mercadeo y el informe gerencial sobre monitoreo de estrategias de mercadeo. Esto lo veremos la siguiente semana. Y la siguiente semana estaremos viendo la competencia de orientar investigación formativa según referentes técnicos. Vamos a ver investigación conmigo la siguiente semana. Entonces, también posteriormente tenemos para esta guía de aprendizaje, para la guía de aprendizaje 7, esta fase tiene guía de aprendizaje 6 con estas evidencias, guía de aprendizaje 7 con estas evidencias, ustedes ven aquí, guía de aprendizaje 7. Está bilingüismo, estas 3 evidencias de bilingüismo, documento escrito, video y foro, les fueron explicadas el 4 de diciembre. También estas evidencias tienen ya la explicación, en el link grabaciones de las sesiones está la explicación de estas evidencias, para que por favor entreguen las evidencias, pues estas evidencias van ya a plan de mejoramiento, más o menos entre mitad o final de marzo, que ya posiblemente ya tengamos el instructor de bilingüismo. ¿Bien? Ok, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a cronograma. Ahora iniciamos ya esta temática tan importante que es buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo implementar las buenas prácticas agrícolas en nuestra unidad productiva o nuestro predio? ¿Alguien sabe o conoce o ha manejado esta temática? Buenas prácticas agrícolas en sus empresas, en sus unidades, en sus fincas, o haya trabajado en alguna entidad como el ICA, por ejemplo. ¿Ninguno? ¿Para todos es nuevo? ¿Sí? No tan nuevo, instructora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, muy atentos a esta importante temática. Antes, por ello, vamos a iniciar. Perdón, Richard, ¿tienes la manita levantada? ¿Tienes alguna pregunta, Richard? ¿Richard? ¿No? Ok, bueno, vamos a ver un video introductorio acerca de las buenas prácticas agrícolas. Muy atentos, por favor. La agricultura sostenible promueve un sistema productivo con la capacidad de aumentar la producción e ingresos. De esta manera, se genera desarrollo en las comunidades a largo plazo, alimentos de calidad a precios justos y se promueven los ecosistemas saludables. En los últimos años hemos visto el crecimiento de las buenas prácticas agrícolas en todos los sectores productivos. Este concepto no solo ha tomado importancia en el sector agropecuario, sino también en la sociedad. Pero, ¿qué son las BPA? Las buenas prácticas agrícolas son todas las acciones tendientes a reducir los riesgos microbiológicos, físicos y químicos en la producción primaria de alimentos de origen vegetal. Pero, ¿qué significa esto? Pongámoslo así, son prácticas y procesos a cumplir tanto en la siembra como en la cosecha y la post cosecha para así lograr una producción sana, segura y amigable con el medio ambiente.
¿Y cuál es el objetivo de estas prácticas? El objetivo de estas prácticas es asegurar que los productos agropecuarios no dañen a la salud humana, animal ni ambiental, proteger el bienestar y la seguridad de los trabajadores y hacer buen uso y manejo de los insumos agrícolas. ¿Y cuáles son los beneficios de implementar estas prácticas? Algunos de los beneficios son el aumento de la confianza de los consumidores, la posibilidad de gestionar el control por parte de los proveedores, la oportunidad de agregar valor, mejorar el posicionamiento y el acceso al mercado, el acceso a líneas de financiamiento, el impulso de capacitaciones y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. De esta manera, promovemos la obtención de productos sanos y de calidad, además de generar conciencia y cuidado por el ambiente y la salud de las y los productores y sus familias. Apoyar la gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales es un compromiso y responsabilidad de todas y todos. Con las BPA ganamos todos. Sumate al cambio. Muy bien. Por 5 puntos para la primera evidencia. ¿Qué son las BPA? ¿Quién se le mide? ¿Quién se anima? Luis. Luis, ¿qué son las BPA entonces? Muy buenas noches, instructora. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bien, instructora. Las buenas prácticas agrícolas son aquellas prácticas amigables con el medio ambiente, que cuidan y velan por la seguridad, tanto biológica, química, de las familias y de los consumidores de la materia prima de los alimentos, especialmente vegetales, según lo que nos manifiestan en el video. Es prácticamente, digamos, es la inocuidad en los alimentos que se producen en las respectivas unidades productivas. Ok, muy bien, Luis, tienes 5 puntos. Beatriz, podemos dar otros 5 puntos. Te escucho. Bueno, las buenas prácticas agrícolas, estos son una serie de métodos también específicos que los agricultores deben de aplicar para proteger su propia salud y la salud y el bienestar de todos nosotros que somos los consumidores y del medio ambiente también. Exactamente, entre otros aspectos muy importantes que vimos en el video y que a continuación vamos a ver. Muy bien. Richard, tienes los 5 puntos, Beatriz. Richard. Richard, ¿vas a hacer algún aporte? No te estamos escuchando. Bueno, no te estamos escuchando. No sé si tienes problemas de conectividad, pero no sé si los demás están escuchando o Ahora, yo no escucho. ahora sí, hola, Ahora sí. buenas noches. Bueno, Buenas noches. las BPA, buenas noches. Las BPA están orientadas, entre otras cosas, eh, a- No te estamos escuchando. Richard, ¿puedes escribir tu comentario en el chat, por favor? No te estoy disminuir el escuchando. impacto ambiental que causan las explotaciones dentro de los grandes intereses comerciales para el productor. Bueno, los demás aprendices escucharon todo lo que Richard comentó. Richard, ¿es posible que me repitas porque te escuché la última parte? Profe, se le escucha muy entrecortado. Aló, hola. Sí, Bueno, Richard, qué pena. decía que entre otras cosas, Nuevamente. las buenas prácticas agrícolas
son actividades en pre y post cosecha que nos permiten garantizar la sostenibilidad de un sistema productivo dentro de los ejes ambiental, económico y social. Eso es lo que hacemos acá en las producciones agrícolas acá del municipio. O sea, manejar en lo posible y reducir el impacto ambiental que producen los desechos, digamos, en pre y post cosecha. Desechos, impactos en todos los tipos de impacto que podemos nosotros generar con la producción agrícola, entre todos los aspectos, es que seamos amigables con el medio ambiente, entre otros aspectos de inocuidad y demás aspectos que a continuación veremos. Muy bien, Richard, 5 puntos para ti, al igual que para Beatriz y Luis. Muy bien, muy atentos porque veremos otro video posteriormente para las personas que también se le miden. Bueno, empezamos entonces a conocer más acerca de las BPA. Las BPA es un estándar. Y el estándar quiere decir que todos deben cumplirlo lo mismo, ¿bien? Esto aplica para todas las personas, o más bien todas las unidades productivas o predios que deseen incorporar sus buenas prácticas de acuerdo a ese estándar. Y son obviamente normativas o recomendaciones técnicas que se aplican a los procesos productivos, procesos de procesamiento y transporte de alimentos, que están orientadas ¿a qué? A que se asegure la protección de la higiene, la salud humana, digamos, tanto de los trabajadores de ese predio como del producto como tal hacia el cliente o consumidor. El medio ambiente. Nosotros realmente, rudimentariamente, tenemos muchos impactos ambientales, inclusive los desechos que generamos en el predio los quemamos, como rudimentariamente lo hacíamos antes. Pero esto es un impacto al suelo. Generar una quema es un impacto al suelo. Eh, los, la disposición inadecuada de residuos, por ejemplo, a acuíferos, a ríos, a cañadas, eso genera un impacto acuífero, un impacto al agua, entre otros. Bien, entonces el objetivo de esta certificación es que tengamos o sembremos conciencia en esos impactos, pues el medio ambiente está rápidamente cambiando y en manos de nosotros está que podamos preservarlo en el tiempo. ¿Con qué? Con métodos ecológicamente seguros. Entonces, es importante que cuando nosotros empecemos con este proceso, realmente sepamos que debemos concientizarnos, pero todos. Todos debemos saber que todos debemos pensar igual, debemos orientarnos de la misma, con la misma filosofía de ser amigables con el medio ambiente, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. Yo también tengo que saber que las buenas prácticas agrícolas me van a generar un cambio de técnica en que yo hago los procesos. Por ejemplo, también en la forma como yo los puedo hacer, la tecnificación posiblemente de ellos, ¿bien? Esto genera obviamente un cambio y de infraestructura, de pronto que obviamente dependiendo de la unidad productiva genera un costo, ¿bien? Puede ser significativo o no tan significativo, pero es una inversión y el objetivo es que haya una relación costo-beneficio en todo, ¿bien? Porque todo lo que se hace en inversión, en algún momento eso se recupera. Cuando yo he hecho un gran cambio en ajustar mis procesos a estas buenas prácticas, ese resultado es tener un producto inocuo, es tener un cliente que sabe que me está comprando a una unidad productiva, a un predio que tiene la certificación de buenas prácticas agrícolas. Es una certificación que abre puertas, inclusive para internacionalmente hablando, y que le va a dar a usted la posibilidad de tener una diferenciación en el mercado para poder vender no al mismo precio que los demás, por básicamente tener esta diferenciación, ese plus que van a tener. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, entre otros de los que acabo de decir? Mayor aceptación del producto por ser producto inocuo, libre de residuos, plagas, enfermedades que afectan al consumidor, mayor confianza para el comprador,
cuando yo como consumidor voy a tomar la decisión de compra entre un producto que no tiene certificación con respecto a otro que lo tiene, pues me da a mí un criterio de compra porque siempre queremos obviamente lo mejor. Mayor posibilidad de acceder a mercados tanto nacionalmente como internacionalmente. Saben ustedes que hay empresas que tienen unos requisitos para contratar o para comprar, entre esos, pues el de certificación de buenas prácticas agrícolas es uno de ellos. Facilita un mayor control del proceso productivo por la obtención de mejor y nueva información sobre su propia producción. Mejoras en sistemas de gestión y calidad de los productos. Le permite obtener un producto diferenciado de calidad. Ese es el objetivo. Yo creo que entre todos los objetivos que tiene las BPA es que el producto sea de calidad o no, que implique un mayor precio, obviamente, de venta de ese producto. Aumenta la competitividad de reducción de costos por el proceso de producción. El hecho de que yo haga ajustes en cómo hago mi proceso, ¿bien? Esto también me va a generar a mí económicamente también un cambio, pues yo puede que anteriormente estaba haciendo una actividad de mi proceso que estuviera generando sobrecostos, que de pronto no tenía en cuenta y que con esta buena práctica va a ser lo mismo, pero a menor costo. Bien, entonces, antes de continuar, vamos a ver el siguiente video de parámetros para la evaluación del proceso. Voy a mostrarles acá el siguiente video. Muy atentos a este video, por favor. Bien. Bueno, ya se los comparto. Es este. Muy bien, atentos. Parámetros de la evaluación de resultados en procesos de certificación de unidades productivas. En el camino hacia la certificación es necesario pasar por varios momentos que implican auditorías internas y externas, revisión de parámetros técnicos, análisis de alternativas, reingeniería de procesos y toma de decisiones, por lo que los pormenores de estas etapas y la evaluación del resultado final se deben sistematizar para obtener una recopilación de lecciones aprendidas que sean de utilidad con miras al desarrollo de nuevos procesos. Parámetros por evaluar. Para evaluar el proceso de certificación de la unidad productiva, se hace necesario tener en cuenta varios elementos por medio de los cuales se determinan sus impactos, así como los beneficios adicionales que tiene el poder acceder a este reconocimiento. Si bien cada proceso de certificación es diferente y se encarga de atender diferentes puntos críticos, existen 4 categorías principales que dan cuenta de los beneficios de la certificación. Estimación de beneficios económicos. Para la estimación de los beneficios económicos es necesario abarcar 2 puntos de vista: aumento de la eficiencia de los procesos que tienen lugar en la unidad productiva, lo cual incide directamente en la productividad del predio y por lo tanto en el aumento de los rendimientos económicos. Por otro lado, existen los beneficios por las primas o sobrecostos que obtiene el producto por la implementación de determinado sello, el cual le confiere al producto una connotación especial. Evaluación de la reducción de los impactos ambientales. Uno de los principales objetivos de los procesos de certificación es el desarrollo de buenas prácticas que procuren la protección del agua, los suelos y el manejo responsable de los residuos sólidos y líquidos, así como los envases de plaguicidas, entre otros aspectos. Una evaluación consciente de la reducción de los impactos ambientales de la unidad productiva a través de la implementación de la certificación permite la estimación de los beneficios de este tipo de iniciativas. Valoración de los beneficios en la calidad de vida de los trabajadores. Otro de los parámetros que da cuenta de la correcta implementación de los procesos de certificación es el aumento en la calidad de vida de los trabajadores de la empresa agropecuaria, quienes a través del desarrollo de prácticas sostenibles y enfocadas en el bienestar de las personas, acceden a los beneficios de trabajar en un predio certificado, salarios justos, jornadas apropiadas de descanso, buenas condiciones para el desarrollo de su actividad productiva, entre otras. Habituación a las normas de certificación. Otro de los parámetros que permite medir los impactos del proceso de certificación es la capacidad de la unidad productiva de autorregularse y mantener una cultura de calidad. Cuando los parámetros para la certificación se interiorizan por parte de los miembros del equipo de trabajo, dejan de constituirse en una obligación y comienzan a ser parte de la cultura organizacional. Muy bien. ¿Quién desea aportar?
mínimo 2 beneficios de la implementación de BPA. 2 personas máximo. ¿Quién se anima? Sebastián, te escuchamos. Disculpa, antes te hago una pregunta. ¿A beneficios te refieres a los 4 parámetros para lograr un proceso de certificación de la empresa? O sea, digo uno de los 4 parámetros, 2 de los 4 parámetros, o digo los ¿Sí? beneficios del anterior video. No, de este video. Bueno, yo escuché que existían 4 parámetros para lograr un proceso, o sea, elementos básicos para lograr un proceso de certificación en una empresa. La estimación de los beneficios económicos y la evaluación de la reducción de la protección ambiental, de la reducción de residuos sólidos o el manejo de residuos sólidos adecuados. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Gracias, Sebastián. Muy bien, tiene los 5 puntos. ¿Alguien más desea hacer un aporte adicional a lo comentado por Sebastián? ¿No? Listo, perfecto. Continuamos entonces con esta temática. Vamos entonces a, tengan en cuenta, estimados aprendices, que en el grupo de WhatsApp les compartí información adicional para estudio, para incorporar más en el estudio de esta temática. Bien, ¿por qué certificarse en BPA? Las BPA son métodos específicos por medio de los cuales los agricultores desarrollan criterios de calidad e inocuidad para proteger su salud y el bienestar de las personas que consumen sus productos. El comercio internacional de productos agrícolas exige que los cultivadores cuenten con certificaciones aceptadas globalmente. Por esta razón, la certificación ICA en BPA equipara la certificación global GAP, lo que le permite a los productores ser competitivos en el mercado global. Es muy importante que tengan en cuenta que para implementar un sistema de inocuidad de cultivos agrícolas, estos deben considerarse como productos diferenciales. Esto genera ello, ¿bien? Que tengan un producto que se diferencia de los demás existentes en el mercado. Es decir, alimentos que presentan un atributo de valor. Ustedes le están poniendo un valor que no lo tiene otro producto de la misma clase. Entonces, al predio cultivo que obtiene ese certificado de calidad en BPA va a ser un producto diferenciador y por tanto va a aumentar su valor comercial. Hay 2 normativas fundamentales para certificarse en BPA. La normativa ICA 30021 del 2017, que ustedes tienen en el material de formación, ya les voy a indicar. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp les voy a compartir la resolución para que ustedes tengan en cuenta o la tengan a la mano. Bien, entonces ahí tienen ustedes esta normatividad. ¿Por qué las 2? Para poder tener, digamos, claridad en los requisitos que se necesitan cumplir para poderse certificar en BPA. La 30021, esta es la resolución por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación de BPA en producción primaria de vegetales y de otras especies de consumo humano. Pero esta resolución tuvo unos cambios o se genera una resolución donde hace unos cambios particulares en algunos aspectos de esta resolución que están establecidos en la resolución 82394 del 2020. Entonces, el objetivo de... bueno, obviamente, pues, esta resolución de la de 2017, la 30021, cambió algunos artículos, el 2, el 3, el 4, el 2, el 14. Entonces, tienen que tener a la mano las 2 para cuando se va a hacer este proceso. Con el propósito de que los productores agrícolas colombianos cumplan los requisitos en los mercados nacionales e internacionales y ampliar la oferta exportadora, el ICA modernizó la normatividad.
Por ello, es el objetivo de esta resolución, la modernización, incorporando elementos de aseguramiento de calidad que no existían, ¿bien? En la 30021 del 2017, con referentes internacionales, ampliando y fortaleciendo puntos de control para la certificación de buenas prácticas, ¿bien? Entonces, pueden ustedes tener de pronto alguna pregunta referente a si ya el predio fue certificado previamente con la resolución 30021 del 2017, entonces, ¿está incumpliendo? Entonces, eso es, les aclaro eso con lo siguiente. Aquellos predios que cuentan con esa certificación, con la 30021, cuando entra en vigencia esta norma, deben renovar o actualizar de acuerdo a los cambios que se generaron con ella en los artículos 2, 3, 4, 12 y 14, de acuerdo a lo aplicable. Bien. Esta resolución también está en Google, la pueden acceder sin ningún inconveniente para que la tengan muy presente también. Cuenta para la implementación de las BPA, hortalizas por medio de actividades que sean de manera estructurada, que busquen proporcionar confianza en que se van a cumplir los requisitos de calidad e inocuidad. Conocer su producto y proceso de producción, tener claro aspectos como el historial de los cultivos, agroquímicos aplicados, calidad y cantidad del agua, condiciones climáticas, recursos de la zona de producción, entre otros aspectos. Analizar los peligros, tanto peligros químicos como físicos y biológicos, que rodeen el proceso de producción, como suelos compactos, erosiones, inundaciones, plagas, enfermedades y malas hierbas, contaminación del suelo y factores climáticos adversos que no favorecen, obviamente, más bien perjudican el proceso productivo. Áreas e instalaciones. Validen si cuentan ustedes con las condiciones en las áreas e instalaciones y los equipos, utensilios y herramientas requeridos para producir frutas y hortalizas con calidad e inocuidad. Por ejemplo, que los baños estén totalmente dotados para sus trabajadores, áreas alejadas de la vivienda para almacenar los insumos agrícolas, separación adecuada de los productos, plaguicidas, fertilizantes, bioinsumos, áreas de acopio con techo, estivas, canastillas, lavamanos, canecas de basura, áreas para residuos donde se garantice que no hay contaminación. Otro aspecto importante es realizar un proceso para el manejo del suelo, del cultivo y de las plagas. Y finalmente, entre otros aspectos, ofrecer bienestar a los trabajadores, como lo vimos en el primer video, ofreciendo capacitación continua y analizando los riesgos a los cuales están ellos expuestos durante su jornada de trabajo en las actividades propias de su cargo. ¿Qué precio tiene certificarse con BPA? El ICA certifica, tiene esta certificación de manera gratuita. Es preciso resaltar que el productor debe tener el predio previamente registrado en el ICA. Las tarifas del registro de predios se encuentran en la página web del ICA. ¿Es una certificación obligatoria? Puede ser otra pregunta que de pronto alguno de ustedes se puede hacer. No es obligatoria. Como ninguna normativa, por ejemplo, de sistema de gestión de ISO, no son obligatorias, pero sí es recomendable. Si usted desea llevar sus productos a grandes empresas a nivel internacional, exportación y demás, sí debe contar con esta certificación para que pueda participar en esos mercados. ¿Cuál es el proceso para obtener la certificación de BPA? Debe radicar los siguientes documentos e información en la oficina de la regional del ICA, donde usted se encuentre o el predio esté registrado. Y esta información la pueden ver ustedes en el directorio de seccionales en la página del ICA. La página del ICA es www.ica.gov.co. Y estos son los documentos que deben llevar. No sé si desean tomarles pantallazo para que lo tengan presente. Bien. Lo que ustedes están apreciando en esta imagen es el proceso de certificación de buenas prácticas. Bien. Iniciando pues con el conocimiento de la normativa de buenas prácticas agrícolas. Ya vimos las dos normativas aplicables.
La planeación de los cultivos de frutas y hortalizas, empezamos siempre en un proceso de certificación con la planeación, es decir, antes de saber cómo es que se debe hacer el proceso. Identificación posteriormente de los peligros, definir cuáles son las áreas, delimitar las áreas y verificar el estado de las mismas y de las instalaciones en general. Van a verificar posteriormente la calidad y el manejo del agua, cómo están controlando ustedes ese aspecto de garantizar que sea de acuerdo a los requisitos, de acuerdo al cultivo, manejo integrado de cultivo, manejo de plagas, bienestar de los trabajadores, y cuando se dice bienestar es que estén bien, por eso si fraccionan esta palabra, bienestar, es que los trabajadores en su jornada de trabajo, en la ejecución de sus funciones, cuenten con los elementos de protección personal, que cuenten con las condiciones para trabajar de manera adecuada, de acuerdo a los riesgos que están ellos expuestos. Protección ambiental, lo hemos hablado varias veces el día de hoy, y la importancia de ser amigables y que garanticemos que sea sostenible también en el tiempo el medio ambiente. Y la documentación y registros, obviamente como todo sistema de gestión, se necesita que se documente todo y se lleven los registros para tomar correcciones y trazabilidad de todo el proceso. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es que podamos identificar el producto de principio a fin, para que podamos garantizar que ese producto está en las condiciones necesarias de acuerdo a cada una de las etapas del proceso. ¿Bien? Fases del proceso de certificación de las unidades productivas o agropecuarias. La certificación es un proceso que se da de manera secuencial. Debemos organizarnos para poderlo lograr y que se haga de manera concienzuda, en el cual es necesario seguir algunos procedimientos establecidos. En este caso, tenemos 3 etapas, ¿bien? Donde es evidente que la mayoría de las tareas y responsabilidades en estas etapas están a cargo del productor o de la empresa o asociación de productores. Inicia entonces las actividades que deben llevar a cabo para lograr este proceso de certificación del sistema productivo con la fase 0. En donde en esta fase debemos realizar definir la información preliminar. En esta se debe tener claridad sobre qué tipos de certificación se requiere y qué beneficios puede tener para la empresa agropecuaria certificarse con esta normativa. Entonces, es importante que identifiquemos qué tipo de certificación requerimos. Si ustedes no tienen una certificación actualmente de buenas prácticas agrícolas y van a diligenciar el formato que ya vamos a ver más adelante para el proceso, para la lista de chequeo de los criterios que se necesitan cumplir para poder obtener esta certificación, en ese formato aparece un campo que dice información general. En él define los tipos de visitas de certificación. Entonces, tipo de visita de certificación, que en este se va a señalar o se va a marcar con una X, cuando la visita o el proceso que se desea hacer es un proceso de certificación, es un proceso inicial. Nunca se ha tenido esa certificación y por primera vez la desean conseguir. Otro tipo de visita o de tipo de certificación es una visita de seguimiento. Es decir, ya el predio está certificado con buenas prácticas agrícolas, pero hay una visita de seguimiento que hace el ICA para controlar que ese certificado se continúa asignando a ese predio. Y también puede ser en caso que, por ejemplo, si ya se tuvo una visita de certificación, pero no se logró cumplir con el porcentaje para poder asignar esa certificación, va a haber una visita posterior en el tiempo establecido que ellos otorguen para poder hacer esas mejoras en ese tiempo y verificar si ya cerraron esas brechas y ya se está cumpliendo. Y la renovación o de recertificación es una visita que se hace de acuerdo a los tiempos establecidos para verificar desde cero todos los requisitos nuevamente. Cuando una empresa ya está certificada, se hace una reverificación de todo el proceso de principio a fin con todos los criterios establecidos en la resolución.
Segunda fase o etapa en la fase 0, adecuaciones y mejoras. Una vez definida la certificación deseada, se deben realizar las adecuaciones y mejoras al interior de la unidad productiva, para lo cual es necesario conocer la norma y cumplir con las disposiciones y regulaciones que se estipulan. Entonces, exactamente, entonces ya conocemos qué es lo que debemos cumplir y hacemos los ajustes internamente de lo que se necesita para poder cumplirlo. Aspectos legales. Conocer la normatividad relacionada con la explotación agropecuaria que se certificará y los aspectos legales que se derivan del ejercicio productivo. Contratación de personal, el uso del suelo, manejo de residuos sólidos, concesiones de aguas, entre otros. Bueno, no solamente cuando se certifica una unidad productiva, es solamente cumplir con la resolución, no solamente, ¿bien? No solamente debemos ver o garantizar que se cumpla con la 082.394 y con la 30.021, sino que hay otras regulaciones, otra normatividad que de acuerdo a mi cultivo me aplica. Ustedes, cada uno debe verificar qué aspectos, otros aspectos legales me aplican a mi unidad. Por eso dice acá que también tengo que conocer la normatividad para contratación de personal. A veces desconocemos y contratamos inadecuadamente un trabajador. Esto por desconocimiento genera una implicación legal. Entonces, no por desconocimiento se hace omisión contractual. Y demás aplicables a su unidad productiva. Auditoría interna. ¿Qué vimos en el video anteriormente que era una auditoría interna? O de lo que ustedes conocen, ¿qué es una auditoría interna? Es verificar directamente, ya sea la organización, entidad, asociación o empresa, cómo se encuentra, ya sea en la parte de procedimiento administrativo, financiero y de talento humano. Ok, verificar cómo está la empresa internamente. Muy bien, gracias, Daisy. Resulta que antes de yo llamar al ICA, antes de llenar todo el papeleo que se requiere que ustedes vieron anteriormente, antes de que ellos vengan a revisarme, a hacerme esa auditoría externa, yo tengo que hacer una auditoría interna. Y esa auditoría interna la debo hacer con una persona que tenga la experticia y la formación para poderlo hacer. No cualquiera puede hacer una auditoría interna, tiene que tener el certificado de auditor interno en buenas prácticas agrícolas. Y por ello es que es importante que, de acuerdo a ese informe de auditoría que genere ese auditor interno, se hagan las correcciones para que sea lo más, que se logre el 100% ojalá de cumplimiento de todos los aspectos de la resolución. Bien, entonces el productor para esta última etapa de la fase 0, el productor debe realizar una evaluación previa de las condiciones de su unidad productiva con el fin de estimar los avances o las dificultades que se tienen para cumplir con las exigencias de ese proceso de certificación. Es más, antes diría yo que de hacer esta auditoría interna, cuando ya se ha ejecutado el proceso, digámoslo así, internamente ya todo lo he supuestamente, que hay en la auditoría interna es que sabemos si realmente todo se ha ejecutado. Pero antes, yo siempre recomiendo que se haga una auditoría de diagnóstico inicial. Es decir, que apenas se tenga la intención de certificarse, se haga una auditoría interna inicial. Así salga que cumplimos con el 20% del 100% de los requisitos o de los criterios. Pero eso me da a mí la idea clara de poner los pies en la tierra y saber cómo estoy y todo lo que necesito hacer para poder llegar a esa meta. Para mí, esa es una buena práctica, se las comento, ustedes deciden. Bueno, la segunda fase de este proceso de certificación es la fase de implementación, en donde vamos a hacer la solicitud formal. La persona o empresa o unidad productiva que desea certificarse va a elevar esa petición a el ICA. Solicita
que desea certificarse porque ya tiene todo preparado, ya la unidad ya la tiene lista con los requisitos, con los criterios cumplidos, entonces solicita al ICA que lo visite, siguiendo obviamente esto que está acá. Ya tiene que seguir, entregar toda esta información, entregar todos los documentos, y esta es la manera que se solicita al ICA la visita de verificación. Posteriormente, entonces, se hace el proceso contractual, que es necesario cumplir con cada uno de los requisitos exigidos por la empresa certificadora, es decir, va a haber un contrato entre la entidad certificadora y la unidad productiva. Auditoría externa. Inicialmente les decía que hay una auditoría interna, que es la que yo, como unidad productiva, busco un auditor interno certificado en auditoría interna de unidades productivas en BPA, y él viene y me hace esa auditoría interna y me define, o de acuerdo a sus criterios, que obviamente los criterios son los que están en la resolución, me emite un informe para determinar el nivel de cumplimiento con respecto a los requisitos o criterios de la resolución. Pero cuando yo ya estoy preparado, yo ya no hago más auditorías internas, porque ya sé que estoy bien, que estoy listo, que estoy preparado. Ahí sí ya solicito al ICA y el ICA hace esa auditoría externa. El ICA es un interno de la empresa. Es más, a veces en las unidades tienen auditores internos ya formados dentro de la misma unidad productiva para no pagarle a un externo, a un auditor interno externo. Bien. Entonces se hace esa visita de verificación del ICA, donde va a verificar, valga la redundancia, los requisitos de la resolución en esa unidad productiva, el cumplimiento de ellos y cada uno de esos requisitos en la unidad productiva. Inspección. Y luego emite un concepto ya sea favorable o no, de acuerdo a los requisitos a los criterios que ya más adelante vamos a ver. Entonces, ese criterio es emitido por el ICA y es donde se define si se asigna o se da el certificado o no. La última etapa es la fase de sostenimiento, donde se define, donde se debe hacer el sostenimiento o mantenimiento del sistema de gestión en buenas prácticas agrícolas en la unidad productiva. Hay muchos predios, unidades productivas que piensan que cuando ya tienen el concepto favorable de la certificación en buenas prácticas, ya de ahí, como quien dice, ya no sigo avanzando, no sigo cumpliendo los requisitos. No, es ahí donde empieza, diría yo, lo más de mayor trabajo o trabajo concienzudo en la unidad, y es mantener esas certificaciones donde las personas cambian esos paradigmas, donde tienen esa cultura de trabajo constante y no solo por certificarse. Bien, entonces por eso esta fase se llama fase de sostenimiento de la certificación, donde la primera es realizar auditoría interna, donde se evalúen las condiciones de la unidad productiva. Se deben hacer esos procesos de auditoría interna constante. Pueden hacerla cada 3, cada 6 meses, cada 6 meses máximo, para ir verificando cómo va la unidad productiva en el cumplimiento de los requisitos, que se siga sosteniendo el sistema. Y mejora continua. Entonces, la mejora continua del sistema de buenas prácticas quiere decir que cuando usted haga una auditoría, ya sea interna o externa, van a generarse casi siempre hallazgos o aspectos por mejorar. Bien, entonces ustedes incumplieron un criterio, o 2, o 3. Esos criterios no cumplidos deben ir a un proceso de mejoramiento continuo. La certificación no concluye con la obtención del certificado, sino que es el comienzo de otra serie de procesos y acciones para mantenerla. Entonces, siempre deben estar en constante proceso de mejoramiento continuo, para que ese proceso de certificación se conserve en el tiempo y obtenga los resultados que se requieren para que se logre cada vez ese predio o el producto como tal ser inocuo y de alta calidad. Entonces, esta resolución que nos indica, nos da los requisitos para la certificación de buenas prácticas agrícolas, es la 30021 del 2017, que les había dicho anteriormente.
donde en el artículo 4 indica la solicitud requisitos de certificación de buenas prácticas. Por favor, tengan en cuenta esta resolución, la deben conocer todos y completa. Entonces, aquí están los requisitos que se necesitan. Ahora, lo que yo les estoy diciendo, les estoy explicando, estimados aprendices, es lo que ustedes necesitan saber para la realización de la primera y segunda evidencia. Entonces, estén muy atentos a cada una de las cosas que les estoy diciendo, porque no por nada se los estoy diciendo o explicando, pues es insumo fundamental para el desarrollo adecuado de las evidencias que van a ver en esta semana. Parámetros técnicos que se evalúan para obtener la certificación de BPA. Entonces, en la página 15 de la resolución 30021, en el anexo 2, en esta página está el anexo 2 de la lista de chequeo. ¿Qué es lo que me dice? Pues resulta que aquí me está diciendo los criterios en que usted debe o que se van a evaluar el cumplimiento de las condiciones exigidas al predio con respecto a los requisitos establecidos en esta resolución. Se va a utilizar la lista de chequeo señalada en el anexo 2. Aquí se dan los criterios sobre los cuales se verifica cada uno de esos criterios. Entonces, los requisitos o los criterios pueden ser requisitos tipificados en 3 tipos. Ese criterio o ese requisito puede ser un requisito fundamental de la normativa, en donde requisitos fundamentales son esos requisitos cuyo incumplimiento genera un peligro inminente en la inocuidad del producto obtenido. Es decir, es importantísimo que usted sepa que en esa resolución tiene 3 tipos de criterios. Un criterio que es el requisito fundamental, que ninguno puede incumplir. Ninguno de esos lo pueden cumplir porque es un requisito fundamental para garantizar la certificación. Segundo, requisitos mayores. Y se describen en la resolución con estas abreviaturas. Requisitos fundamentales señalados con la letra F mayúscula. Requisitos mayores señalados o identificados con la letra M mayúscula, Y minúscula, mayores. Y los requisitos menores, M mayúscula, N minúscula. Requisitos mayores son aquellos requisitos cuyo incumplimiento genera un peligro potencial. Es decir, si no lo atiende, en algún momento le va a generar un problema que pueda afectar la inocuidad del producto. ¿Bien? Y los requisitos menores son aquellos cuyo incumplimiento no generan un peligro potencial, pero contribuyen a garantizar la inocuidad de los productos obtenidos en la producción primaria. Los predios a los que se les otorga la certificación en buenas prácticas agrícolas deben cumplir con el 100% de los requisitos fundamentales. 100%, todos los requisitos fundamentales los deben cumplir, no pueden incumplir uno solo. Los predios que tengan los requisitos mayores, es decir, el 85% de los requisitos mayores pueden cumplir hasta el 85% de los requisitos mayores. Es decir, aquí sí se pueden de pronto incumplir uno que otro, pero no menos del 85% de los requisitos mayores. Y con el 60% de los requisitos menores. Bien, entonces, esto es fundamental que lo tengan en cuenta porque esto de estos intervalos depende si se otorga o no la certificación. Solamente por esa razón. Imagínense la importancia. Lo que están viendo en este slide o en esta diapositiva es lo que les estaba diciendo y aquí está la identificación del tipo de requisito. Es decir, cada uno de estos requisitos está tipificado en 3 tipos. O es un requisito mayor, o es un requisito menor, o es un requisito fundamental. ¿Bien? Estos son los requisitos que debemos cumplir, que están en la resolución 30021 del 2017, los que debemos cumplir para certificarnos con BPA. Y están organizados por áreas e instalaciones, ¿bien? Por equipos, utensilios, herramientas, por componente ambiental, entre otros aspectos. Y cada uno de ellos está identificado con si es fundamental, si es un requisito mayor, si es un requisito menor, entre otros. Bien, entonces, muy, muy importante que tengan ustedes en cuenta esta identificación.
Evaluación de resultados. Esto es muy importante, sobre todo para la evidencia número 2, que explicaré hoy. Para implementar de la manera más ágil posible las alternativas de solución y las estrategias para que la certificación se dé de manera exitosa, se requiere el estudio en detalle de las recomendaciones y sugerencias emitidas por el organismo certificador, en este caso el ICA, las cuales se deben organizar o cumplir en un plazo definido. Bueno, esto que ustedes están viendo está en el material de formación y ahorita les voy a indicar dónde está. Medición de impactos. Es posible establecer las metodologías para medir los impactos del proceso de certificación, para lo cual se debe estimar los respectivos indicadores. Para la construcción de los indicadores se debe establecer qué parámetros se desea medir, cómo se va a calcular y por medio de verificación, de un modo de verificación se va a cumplir o corroborar que efectivamente se está cumpliendo. ¿Bien? Entonces, algunos ejemplos de los indicadores que se pueden emplear para medir los impactos del proceso de certificación de BPA están en esta tabla. Algunos, ustedes, inclusive para la segunda evidencia, van a definir estos parámetros para emplear para la evaluación de los resultados del proceso de certificación. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo les pareció la temática de hoy? ¿Cómo les pareció? ¿Interesante? ¿Importante? ¿Les Sí, gustó? señora, importante, de pronto un poco también de refuerzo con las evidencias anteriores. Exactamente. Ustedes van confluyendo en este momento grandes temáticas vistas anteriormente, con la que vimos especialmente anterior, y ahora van comprendiendo mucho más lo que el día de hoy les di, con los conocimientos o saberes previos. ¿Listo? Entonces aquí voy a ingresar a la plataforma Territorium para mostrarles dónde está el material de formación, dónde está, no sé por qué no está cargando Territorium, parece que se cayó. Ahí ingresamos desde otro navegador. Un momento, por favor, miremos a ver si desde aquí, si me ingresa a Cena Virtual. Sí, Instructora, se de cayó. pronto un aportecito ahí de pronto a lo que nos explicabas del tema de las visitas del ICA. El año pasado, de pronto, el año pasado pasó en una unidad productiva, el ICA, digamos, él no avisa que va a llegar a hacer una visita de seguimiento. Llevaba 11 meses de certificada la unidad productiva y llegaron pues de imprevisto. Revisaron nuevamente y mandaron a aplazar la certificación, como a suspender la certificación hasta que se cumplieran con algunos documentos que se habían vencido, como es el análisis de agua y todo ese tipo de temas, la firma de un ingeniero agrónomo que sí o sí debe ir en la documentación de la unidad productiva. Entonces, dieron nada más 3 meses para cumplir con toda esa documentación y eso pues siempre genera un gasto y cuando la unidad productiva es pequeña pues se complica. Entonces, de pronto para que los compañeros tengan en cuenta al momento de hacer este tipo de procesos, hay que concientizar al productor porque el productor de una vez se vino fue contra la entidad que lo había apoyado para que sacara la certificación de BPA. Qué pesar. Muy bien, gracias por comentarnos ese caso para que tengamos muy presentes. Les comento que no está dejando ingresar a Cena Virtual. No sé si a ustedes les está presentando el mismo problema que a mí, pero a mí no me está dejando ingresar. ¿Me confirma si alguien está en la plataforma? ¿Les permite ingresar? Por favor, ¿me confirman? Ya ingresa un momento y te confirmo. Ok. Bueno, sin embargo, yo la tengo acá. Cuando ustedes ingresen a contenido del curso, como siempre ustedes saben de la ruta, ingresan a proyecto, ingresan a fase ejecución, ya, fase 3, ejecución, ingresan a la actividad de proyecto 3 y aquí van a ver
el tercer material que se llama Implementación de procesos de certificación de sistemas agropecuarios, que al dar clic aquí al recurso educativo van a ver este recurso que es el material de formación que deben estudiar. Este es el material que les expliqué el día de hoy, pero que aquí se hace de manera concienzuda cada una de las temáticas. Les agradezco por favor leer muy, muy bien cada una de esta temática, de estos recursos para que tengan, para que ahonden un poco más en el conocimiento previo al desarrollo de estas evidencias. ¿Sí? Byron, ¿pudiste ingresar? Instructora, sí. Aún no, Me instructora. deja ingresar. ¿No? ¿Sí? ¿Daisy? Sí, instructora, a mí sí me dejó ingresar a la plataforma. ¿No te dejó? Sí, instructora, a mí sí. A ti sí. A ver, miremos si es que fue que se cayó por un minuto precisamente cuando yo ingresé. Ok, no. ¿Me puedes compartir tu pantalla, por favor? En la parte inferior tienes un cuadrito con flecha hacia arriba. ¿Sí? O Byron, ¿me colaboras compartiendo tu pantalla, por favor? No, instructora, no he podido por temas de internet. No me carga. Ok, bueno, entonces, A mí sí me eh, abrió. ¿a ti sí te abre? Bueno, ahí nos está mostrando tu pantalla. Estamos viendo tu celular. Estamos viendo en este momento tu celular. Ingresamos entonces a la plataforma. Y ahí, como lo estaba explicando, gracias, pueden ver ustedes entonces el material de formación de implementación de procesos de certificación de sistemas agropecuarios. Ese es el material que les estaba diciendo. Y más abajo están las dos evidencias que vamos a ver el día de hoy en la guía de aprendizaje 6, que hacen parte de la guía de aprendizaje 6. Está el material y los enlaces para el envío. Entonces, ¿puedes por favor ingresar al primer enlace? Ese es el material, el de actividad de aprendizaje, el de la guía de aprendizaje 6. Ingresas por favor a exactamente ahí. Ok, esa evidencia, por favor bajamos donde dice instrucciones. Miren, ahí. Ok, esta primera evidencia, miren que está organizada tal cual como en el cronograma las evidencias. Esas evidencias que ustedes están viendo ahí son las de medicina veterinaria. Puedes dar el siguiente enlace que van a ser las de agronomía. Exactamente. Y el tercer enlace, sí, ya son mis evidencias. Esas son de agronomía. Y el tercer enlace son mis evidencias. Exactamente. Entonces ahí están las evidencias que vamos a ver el día de hoy, que es la de implementación de parámetros técnicos para la certificación de unidades productivas y plan de acción para la evaluación de impactos y procesos de certificación. Puedes oprimir en la primera, bueno, tienes que pasar la flechita para poder ver la siguiente página. Exactamente. Esa es la primera evidencia de implementación de parámetros técnicos para la certificación de unidades productivas. Como ustedes pueden apreciar, hay 3 archivos. El primer archivo es el anexo, que es la resolución que les compartí. Bien. Este anexo es, perdón, está organizado después la resolución. Este anexo que ustedes están viendo es el de una lista de chequeo de la auditoría realizada a la finca La Fortuna en Piedecuesta, Santander. Es decir, les estamos dando ya la auditoría realizada con los hallazgos de cada uno de los criterios establecidos en la resolución, cada uno de ellos evaluado y analizado el nivel de cumplimiento, como lo están viendo, inclusive con fotografías. No tienen ustedes para la evidencia que vamos a explicar a continuación que hacer una auditoría real. Ya les estamos dando la información de una auditoría realizada. Sobre este material de formación o sobre este caso de estudio es que vamos a trabajar
la primera evidencia. Muy bien, ese documento lo tienen que leer completo. El segundo anexo, por favor, es la resolución. Y esa es la resolución 30021 del 2017 que les expliqué el día de hoy. Es un documento fundamental de conocimiento completo. Y ahí está el anexo 2 en la página 15. ¿Puedes bajar, por favor? Ok. Ahí, empieza el anexo. Bien, entonces ahí el anexo es la lista de chequeo que yo debo verificar para cumplir los requisitos de las buenas prácticas agrícolas. ¿Puedes bajar, por favor? Entonces ahí van a ver la explicación de los criterios y estos mismos criterios que ustedes están viendo son los mismos criterios que van a ver en la lista de chequeo ya realizada para la finca La Fortuna. Ahí están todos, como lo vimos anteriormente. Y el tercer anexo es el instrumento de calificación sobre el cual vamos a evaluar esta evidencia. ¿Bien? Entonces, eso con respecto a la primera evidencia. Ahora vámonos con la segunda evidencia, por favor. Entonces, vamos a la página 3. Plan de acción para evaluación de impactos de procesos de certificación. El primer anexo es el anexo de la finca La Fortuna. Por eso es que le está diciendo que ya lo descargó. Ese es el anexo de la finca La Fortuna porque sobre ese anexo también trabajaremos la segunda evidencia del día de hoy. ¿Bien? Y el segundo anexo es el instrumento de evaluación sobre el cual vamos a calificar esta evidencia. Muy bien, muchísimas gracias por compartirme tu pantalla. Vamos a continuar entonces con el proceso formativo. ¿Puedes después dejar de compartir, por favor? Muchísimas gracias por tu colaboración. Oprime nuevamente en el cuadrito con la flechita hacia arriba. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces empezamos la primera evidencia, implementación de parámetros técnicos para certificación de unidades productivas. Evidencia de carácter individual o grupal, si desean trabajar de manera grupal, les recomiendo, pues es una evidencia que es extensa. Ya vimos todo esto y ahora empezamos con la explicación de la evidencia. Le voy a pedir el favor a un caballero que me colabore leyendo el primer y segundo párrafo. ¿Quién me colabora? Obviamente también el nombre de la evidencia. ¿Qué caballero me puede colaborar? ¿Byron? ¿O Yo es directora, yo, Luis? directora, yo. Ok, gracias. Espérame, volteo la pantalla porque no veo nada. Y ahora sí. Primer párrafo de evidencia. Implementación de parámetros técnicos para la certificación en unidades productivas. Para evidenciar la implementación de las actividades de certificación de explotaciones agropecuarias, es necesario definir los parámetros que se deben medir, los aspectos a evaluar y los procesos que merecen seguimiento. Esto con el fin de identificar qué áreas requieren especial atención y establecer cómo se llevarán a cabo las mejoras necesarias desde el punto de vista técnico y práctico para cumplir con los estándares definidos. ¿El segundo también, instructora? Sí, por favor, el segundo párrafo también. En esta evidencia, el aprendiz identificará las actividades que se deben llevar a cabo para lograr la certificación de un sistema productivo, así como los parámetros técnicos que se evalúan durante este proceso. Para conseguir esto, se analizará una experiencia real de un proceso de auditoría en una finca para obtener la certificación en buenas prácticas agrícolas y se elaborará un informe teniendo en cuenta lo siguiente. Perfecto. ¿Continúo? Bueno, entonces, no, te agradezco. Mil gracias, Byron, por tu apoyo. Primero, esta evidencia se va a hacer sobre la auditoría realizada de la finca La Fortuna, que ya vimos en dónde está ese anexo, en plataforma territorial. Lo que van a hacer, primero que todo, es revisar el diagnóstico de verificación de buenas prácticas agrícolas del cultivo de mora de Castilla en la finca La Fortuna, en Piedecuesta, Santander. Bien, entonces van a revisar ese anexo completamente, es decir, revisarlo
No es pasarlo, sino leerlo. Eso es lo que nos está diciendo simplemente el primer punto. Descargue ese documento y léalo. Ok. Segundo punto. Byron, te agradezco si me leas, por favor, este párrafo 2. Ok, instructora. ¿Sí? Gracias. El párrafo 2, el punto 12. Ujú. El diagnóstico, perdón, logrando, el diagnóstico en el que se basa el presente estudio fue realizado a la unidad productiva La Fortuna, dedicada al cultivo de mora de Castilla, ubicada en la vereda El Polo del municipio de Piedecuesta en el departamento de Santander, de propiedad del señor Luis Abelardo Rey Velandia. Esta finca cuenta con 3,2 hectáreas, en la cual se tienen establecidos 2 cultivos de mora. El, cul- el cultivo 1 con un área de 0,7 hectáreas y el cultivo 2 con un área de 0,3 hectáreas de mora de Castilla. La finalidad de la visita fue diagnosticar el estado del predio con base en los criterios definidos por el ICA en la resolución 0. Instructora, se me fue la pantalla. ¿Se te fue la pantalla? ¿A todos se les fue la pantalla? Sí, no. Bueno, yo continúo. 021 del 2017, donde se establecen los requisitos para la certificación de BPA en producción primaria en vegetales y otras especies para consumo humano, y al tiempo conocer el grado de cumplimiento e incumplimiento en cada uno de los criterios normativos con el fin de lograr la recertificación del cultivo. ¿Qué estamos viendo en el segundo párrafo de la evidencia? Nos está diciendo el caso de estudio, nos está especificando la empresa. ¿Qué hace la empresa? Y el objetivo de la empresa para hacer o para generar ese proceso de ¿qué? De recertificación. No es una empresa que va a iniciar su proceso de certificación, es una empresa que ya ha sido certificada y que se desea recertificar, ¿bien? En BPA. Entonces, aquí lo que nos está diciendo este segundo punto es que conozcan la empresa en general, el caso de estudio completo. La empresa la conocemos o los datos datos de estudio nos los están dando en este segundo párrafo. ¿Bien? Y aquí hay algo que les estoy subrayando en azul. La finalidad de la visita fue diagnosticar el estado del predio con base en los criterios definidos por la resolución 321 del 2017. ¿Bien? Entonces, esa es la finalidad, diagnosticar el predio con respecto a los requisitos de la normativa. ¿Para qué? Para lograr la recertificación de este cultivo. ¿Cuál cultivo? ¿De qué cultivo estamos hablando? De mora de Castilla. ¿Bien? Ok. Aquí pues no nos está diciendo aún qué debemos hacer, ¿verdad? La evidencia aún no nos está diciendo qué debemos entregar, pero miren el tercer punto. Con base en los documentos mencionados anteriormente se debe elaborar un informe sobre la implementación de los parámetros técnicos para la certificación BPA de la finca La Fortuna del municipio de Piedecuesta que contenga mínimo los siguientes aspectos. Entonces, nos va a decir el contenido de ese informe. ¿Qué debemos entregar? Nos dice que en el 3.1 debemos hacer una introducción. En ese informe, la primera parte del informe es hacer una introducción. Realicen una breve descripción del proceso de auditoría llevado a cabo en la finca La Fortuna, indicando los aspectos más relevantes encontrados y las situaciones a mejorar en el proceso productivo. Muy sencillo. Lo que están diciendo, lo que están solicitando ahí es algo muy sencillo. Hacen mínimo dos párrafos donde cuenten o describan exactamente lo que aquí se les está indicando. Describan el proceso de auditoría llevado a cabo en la finca La Fortuna de acuerdo a lo descrito en el segundo párrafo y de acuerdo a lo leído en el anexo. Bien. Indique en esta introducción los aspectos relevantes encontrados al haber leído todo el anexo, todos los hallazgos y haber leído obviamente el segundo punto de la evidencia y defina las situaciones que ese predio en ese cultivo de mora deben mejorar. Ok, ese es el primer punto, es un punto realmente muy, muy sencillo. Punto 3.2 del informe. Deben definir los objetivos de ese informe. Es decir, definan el objetivo general y los objetivos específicos que podría tener el proceso de auditoría realizado en la finca La Fortuna. ¿Cómo así?
Pues claro, cuando usted va a hacer una auditoría, ¿bien? O cuando va a hacer un proceso de certificación, usted tiene que hacer unas auditorías para controlar que el proceso se esté haciendo bien, el porcentaje de avance y que estoy incumpliendo para mejorarlo. Las auditorías tienen un objetivo o un propósito o una finalidad. Y aquí en este segundo párrafo se lo están diciendo, le están dando la respuesta al punto 3.2 de objetivo. Le están diciendo que el objetivo general de esa auditoría es la finalidad. El objetivo es realizar la visita es diagnosticar, el objetivo es diagnosticar el estado del predio con base en los criterios definidos en el ICA, en la resolución, para lograr la recertificación del cultivo de mora de Castilla, ubicado en la vereda del Polo, el municipio de Piedecuesta, Santander. Bien, entonces les están dando el objetivo general. Es leer, saber leer. Bien, ahora, los objetivos específicos. Ahí sí ya es definir qué, pues de ese objetivo general, ¿qué van a hacer en esa auditoría? Verificar, o cuál fue el objetivo de esa auditoría, verificar in situ el cumplimiento de los requisitos de la resolución 321 del 2017. Brindar sugerencias de mejora para el proceso de mantenimiento o sostenibilidad de la certificación para esta finca, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a hacer la tarea, pero ustedes, para que tengan esa información como una referencia para formular adecuadamente sus objetivos. Tengan en cuenta que los objetivos se formulan con verbo en infinitivo, como ustedes lo ven. Aquí el verbo inicia con verbo en infinitivo ar, diagnosticar, verificar, elaborar, construir, inspeccionar, etcétera. Bien. Punto 3.3, análisis de los parámetros técnicos evaluados. ¿Qué van a hacer en este punto? Especificar los parámetros técnicos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proceso de auditoría. ¿Qué indicadores se midieron? ¿Y cómo se llevó a cabo esta actividad? Se recomienda diligenciar la siguiente tabla. Entonces, les están dando esta tabla con base en el anexo 2 de la resolución 321 del 2017, en el que se indica cómo evaluar los criterios fundamentales, los criterios mayores y los criterios menores. El anexo 2, ya lo vieron, ya se los expliqué. Entonces, en ese anexo está cada uno de los criterios o requisitos de la resolución, donde define cada uno si es un requisito fundamental, si es un requisito mayor o si es un requisito menor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar esos criterios técnicos, como dice acá, especificar los parámetros técnicos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proceso de auditoría, qué indicadores se midieron y cómo se llevó a cabo esta actividad. Entonces, criterios fundamentales, total de criterios posibles por cumplir. Entonces, ya aquí más adelante les voy a explicar. Esta tabla que ustedes están viendo acá, la van a obtener de la siguiente manera. Tienen ustedes que tener en cuenta, este es el informe de la auditoría para esta finca, este caso de estudio de la finca La Fortuna, que ustedes ya vieron. Esta es la primera hoja, digámoslo así. Tengan en cuenta que con respecto o al poner en paralelo tanto la lista de chequeo con la lista de chequeo de la resolución es idéntico. Todos los parámetros que yo tenga en la lista de chequeo de la finca La Fortuna están dentro de la resolución 30021 que están viendo. Por eso los puse. La primera pregunta en la lista de chequeo dice, ¿el predio cuenta con baño para los trabajadores? ¿Dónde está eso? Está en la página 16 de la resolución 30021. Y ahí dice, ¿el predio cuenta con baño para los trabajadores? Sí, miren, 1, 1, 1, inclusive hasta con la numeración idéntica. El siguiente, ¿el baño permanece en condiciones óptimas de limpieza? Segundo parámetro. Y así está organizada esta lista de chequeo tal cual en este orden. Bien. Ahora, de lo que ya les expliqué. Están identificados entre criterios fundamentales, ¿sí? Entre criterios mayores, ¿sí? Identifica los criterios menores por criterio, por requisito, sí, menores. ¿Bien? Ok. Nos está pidiendo aquí que
defina para este caso de estudio cuáles son los criterios en total que tiene la resolución. Bien, que aquí están ya. ¿Cuántos hay fundamentales? Dice que la resolución acá tiene 7 fundamentales, aquí solo se muestran 2 de ellos, pero obviamente esta es simplemente la primera hoja. Tienen que revisar las siguientes hojas. Requisitos mayores, dice que tiene 26 mayores. Aquí está mostrando 3, 4, 5, 6, 7. Dice que tiene 15 requisitos menores. Bien, acá hay 1, 2, 3 solamente. Entonces, este es el 100% de los requisitos que están en la resolución, el 100%. Pero resulta que en ocasiones hay unidades productivas que no les aplica todos los requisitos. Bien, entonces, cuando no aplica, obviamente Hola. ¿Soy yo o está fallando como el internet? No se escucha. Hola, no, yo tampoco Nada, es escucho. como la instructora. No escucho a la Sí, creo que instructora, es la sí. estructura. A mí se me va la pantalla cada rato. Perdió la instructora. Le fue el internet. chicos, se cayó el internet. ¿Me confirman hasta dónde me escucharon? Disculpen. ¿Me confirman, por favor, hasta dónde me escucharon, por favor? Instructora, yo escuché hasta donde usted decía que no todas las, no en todas las granjas o lugares donde se está haciendo auditoría cumplía con todos los criterios. ¿Yo escuché hasta ahí? Ok, No les aplicaba, perfecto, Cumplía con instructora, todas las no les resoluciones. aplicaba. O sea, Sí, perfecto. no les Muy bien, ok. Bueno, entonces resulta que como yo les había explicado anteriormente, en diapositiva anterior, se puede cumplir hasta máximo estos porcentajes. Bien, entonces de los criterios en total de la resolución, mínimo para los criterios fundamentales debe cumplir el 100%, debe cumplirlos todos, es decir, los 7 criterios que existen en la resolución y deben cumplirse en el 100%. Para los criterios mayores de los 26 existentes, deben cumplir mínimo 22 de los 26 criterios existentes en la resolución, es decir, hasta mínimo el 85% deben cumplirlos. Y de los criterios menores, de los 15 establecidos en la resolución, deben cumplir mínimo 9, que corresponde a mínimo el 60% de cumplimiento de los requisitos menores. Entonces, ¿cómo se diligencia las siguientes columnas? En la siguiente columna dice número de criterios cumplidos. Es decir, todo esto es igual para la tabla de la que le estamos solicitando. Esto es lo mismo que está acá. Lo van a poner tal cual lo que está acá. ¿Bien? Pero esto sí va a cambiar porque esto ya aplica de acuerdo a lo que está establecido en la lista de chequeo de la finca La Fortuna, que es el caso de estudio sobre el cual van a desarrollar esta evidencia. En esta columna de número de criterios cumplidos, aquí les puse un ejemplo. ¿Cómo la deben diligenciar? De la siguiente manera. Hagamos de cuenta que esta finca es un ejemplo, no es real, es ficticio, pero para que ustedes sepan cómo se diligencia. Digamos que esta finca obtuvo de los 7 criterios fundamentales, 5 cumple solamente, es decir, incumple con 2. 5 no cumple. 5 cumple, perdón. 2 no cumple. Digamos que de mayores
de los 26 cumple 24, ¿bien? Y de los 15 cumple, por ejemplo, 10. Bien, entonces yo diligencio de esta manera esa columna. Pero obviamente, de acuerdo a este caso, y para todos los trabajos me será diligenciada esta tabla igual para todos. ¿Ok? Entonces hay que leer muy bien esta guía, esta lista de chequeo, para diligenciar muy bien esta tabla. Bueno, siguiente columna, porcentaje de criterios cumplidos. ¿Cómo se saca ese porcentaje? Se saca de la siguiente manera, con una regla de 3. ¿Recordamos matemáticas? ¿Reglas de 3? Bueno, entonces, si el 100% de los criterios, en este caso, la fila de los requisitos fundamentales, es que debemos cumplir el 100% de los criterios, que son 7, siete criterios es el 100% para esta fila, para los criterios fundamentales. 7 es el 100%, pero la empresa cumple, la finca cumple 5, entonces 5 ¿a qué porcentaje equivale de cumplimiento? Entonces simplemente hago la regla de 3, 5% dividido en 7 me da 71.4 de cumplimiento. ¿Bien? Y así hago una regla de 3 para obtener el siguiente porcentaje y el siguiente porcentaje. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, tomen pantallazos porque aquí les hice inclusive de cómo es que aquí ellos obtuvieron el 80. Una regla de pregunta, instructora. ¿Los números de criterios están dentro de la lectura, sí? ¿Los cumplidos, los menores y los mayores? Sí, estos datos que ustedes van a poner acá son de acuerdo a este caso de estudio que les estamos dando, de acuerdo a esta lista de chequeo. Van a trabajar esta evidencia sobre la finca La Fortuna, sobre esta lista de chequeo. ¿Sí? ¿Es tu pregunta? Sí, señora, es. Muchas gracias. Entonces, recuerde que este criterio del predio cuenta con baño para trabajadores, ¿es un criterio qué? ¿Es un criterio qué? Fundamental. Exactamente. Entonces, tienen que analizar todos los 7, ¿no? En esta lista los 7, todos los 7. Y revisar si todos los 7 los cumple. Entonces, si todos los cumple, pues acá dice sí, sí o no. Si sí, pues sí lo cumple. Entonces ahí va sumando los criterios fundamentales y así lo hacen con los mayores y así lo hace con los menores. Es simplemente, es un chequeo. Esto sí es muy sencillo. Aquí el tema es la matemática, que también es muy sencilla, que simplemente es hacer regla de 3. ¿Es claro? Si tienen preguntas, Sí, sin señora. problema. Bueno, ok. ¿Más preguntas o vamos bien? Byron, ¿tienes preguntas? Luis, ¿tienes preguntas? Beatriz, Lina. No, instructora. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces ya saben cómo diligenciar esta columna. Ahora, la siguiente columna de concepto. ¿Cómo obtengo yo si se le otorga concepto certificable, aplazado o no certificable de acuerdo a estos parámetros? Tengan en cuenta que ya les había explicado que si el porcentaje de cumplimiento por cada criterio es, si los criterios fundamentales dan el 100% de cumplimiento, entonces, en este caso, vamos bien. Bien, vamos certificando por lo pronto. Si en los criterios mayores obtengo aquí un porcentaje del 85% o más, va cumpliendo. Y si aquí en menores me obtengo un porcentaje de 60 o más porcentaje, cumpliendo y cumplí con todo, y podría entonces el concepto ser un concepto de certificación. ¿Bien? Pero caso contrario sería en este que estoy planteándoles. No se cumplieron sino 5 de los 7 fundamentales, en donde en esto el porcentaje que debo cumplir es el 100%, estoy obteniendo 71.4. ¿Qué concepto se daría solamente mirando el primero porque es el requisito que me dice que debo garantizar el 100%? Ustedes, siendo ICA y viendo este resultado de la auditoría, ¿qué criterio otorgarían a esta unidad productiva? ¿Cuál sería el criterio?
¿Es certificable o no sería certificable la unidad productiva? No Instructora, certificable. para mí No no es certificable. certificable porque no estaría cumpliendo los criterios de 100% de los fundamentales. Exactamente. Entonces, eso es, ustedes están viendo aquí el panorama de puertas para adentro y de puertas para afuera. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a este estándar, en este caso la unidad productiva no está cumpliendo con el criterio y el criterio, en este caso, es aplazar este proceso. Como decía, no sé si fue Luis, el caso que nos comentó, en este caso se les da hasta 3 meses de acuerdo al resultado para que hagan los ajustes pertinentes y se haga un nuevo proceso de verificación para garantizar si en ese proceso ya pasaría a certificarse. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna inquietud? ¿O todo claro? De mi parte no, ¿Le instructora. tomaron pantallas? Ok, ¿le tomaron pantallazo? ¿Daisy está aún en formación? ¿Daisy? Bueno, ok. Ok, entonces ya les expliqué cómo realizar el punto 3.1, el punto 3.2 y el punto 3.3. ¿Listo? Eso es muy sencillo. Y lo que sigue es más sencillo. Conclusiones y recomendaciones. En este punto van a especificar qué se encontró en el proceso de auditoría, es decir, con la lista, con el anexo de la finca. ¿Qué aspectos por mejorar se identificaron? Tienen que leer la lista de chequeo, los resultados de esos hallazgos. ¿Qué fortalezas tiene la unidad productiva frente al proceso de certificación? Es decir, ¿qué están haciendo positivo de resaltar? ¿Y qué medidas se recomiendan para lograr mantener la certificación de buenas prácticas agrícolas? Bien, ustedes también proponer qué podrían ustedes sugerir para garantizar que se conserve o se sostenga esa certificación. Y finalmente, referencias bibliográficas que ustedes en las que se hayan apoyado. Cuidadito con tomar cosas de internet. Ustedes son autónomos, tienen criterio propio y pueden hacer sus evidencias solitos, sin necesidad de eso. Entonces, dice que citar mínimo 3 referencias, pero las que ustedes se hayan apoyado como referencia para el desarrollo de esta evidencia. Bien, entonces, eso es todo en cuanto a esta evidencia. Ya tienen la información. La evidencia se va a calificar sobre este instrumento de evaluación, que ya vimos que está en territorio, en el enlace correspondiente de la evidencia. Tengan en cuenta muy bien que se debe cumplir con cada uno de ellos para lograr aprobar esta evidencia. ¿Preguntas de esta evidencia tienen? ¿O continuamos con la segunda? Yo sé que ya estamos un poquito largos de la clase, pero ya casi voy a terminar. No se me afanen, chicos. ¿Continuamos con la siguiente evidencia? ¿Preparados? Continuamos. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Segunda evidencia. Plan de acción para evaluación de impactos de procesos de certificación. Evidencia de entrega individual o grupal. Usted decide. Idealmente, si la evidencia anterior la hizo grupal, esta la debe hacer grupal, pues trabajamos sobre la misma evidencia, sobre el mismo caso de estudio de la finca. ¿Bien? Entonces ya vimos dónde está la evidencia y ahora vamos a ver, esta evidencia realmente es muy corta. Lo que vamos a hacer es esta tabla. Les agradezco, por favor, tomarle pantallazo a esta tabla. Lo que está en rojo es algo que yo ya diligencié. Esta tabla no está en plataforma, no está en la guía de aprendizaje. Yo la propongo porque no me gusta que ustedes no tengan una herramienta para desarrollar las evidencias y divaguen y entreguen de pronto lo que no es o comprendan el concepto erradamente. Entonces, esta tabla es lo que van a entregar para esta evidencia, es el producto de esta evidencia. Todos ya tienen el soporte de pantallazo, no sé si Byron me colabora con entregarlo. ¿Sí? Vale, permítame un Ya momento. ¿No lo has tomado? No, señora. Espérame un momentico, por favor, que aquí vi una digitación errada. Compartir. Un momentico, por favor, antes de tomar el pantallazo. Ya la compañera Beatriz nos hizo el favor, etcétera. Ok, puedes por favor tomarlo nuevamente porque había puesto la resolución
de manera errada, ya está corregida, entonces para que porfa puedas, si quieres, me colaboras tomando nuevamente el pantallazo y este está bien. ¿Listo? ¿Me confirman? Ese ya lo tomó la compañera Beatriz. Sí, ese ya lo tomó. Ok, perfecto. Es Bueno, volverla a tomar, entonces, porque se hizo la corrección. ok. Bueno, entonces la evidencia dice lo siguiente. Evidencia plan de acción para evaluación de impactos de procesos de certificación. El impacto de certificar una empresa agropecuaria, aquí estamos viendo, entonces este es el objetivo de esta evidencia, mirar ese impacto de realizar un proceso de certificación en BPA. El proceso de certificación no concluye simplemente con obtener la certificación. Por el contrario, este es el comienzo para sostenerla en el tiempo. Ese es lo que hablábamos de las fases inicialmente, ¿bien? Procesos de mejora continua para continuar, que todo lo que ya hicimos y ganamos lo sigamos conservando y cada vez mejorando en el tiempo. Y el objetivo es que ya habiéndose obtenido esa certificación, posteriormente ustedes logren el proceso de mejoramiento continuo de todas las actividades productivas de la unidad, que consiste en la búsqueda permanente de la calidad a partir del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, ciclo Deming de mejoramiento continuo. Aquí estamos viendo un poco de sistemas de gestión de calidad. En los temas relacionados con la certificación, la mejora continua empieza con la identificación de los aspectos por mejorar al interior de la unidad productiva. ¿De dónde yo puedo obtener esos aspectos por mejorar? ¿De qué documento, de qué información yo puedo saber qué es lo que debo mejorar? ¿Quién me puede responder por 5 puntos para esta evidencia? ¿De dónde? ¿De qué información puedo obtener yo esos aspectos por mejorar? ¿De qué documento? Ya hemos visto varias veces el documento hoy. De la resolución. De la No. resolución 30. Pucha, 021, no. de la del 2016. No, Resolución 30021. no. Recuerden que el plan de acción es cuando ya ha sido certificada la empresa y el proceso que sigue es hacer la mejora continua de los aspectos que se encontraron como incumplidos o por mejorar, luego de la visita de auditoría externa. Entonces, de esa visita generan unos hallazgos o los criterios que se incumplieron son los hallazgos del no cumplimiento de esos aspectos, pero no por eso, como vieron los porcentajes, tiene que ser el 100% de cumplimiento excepto de los fundamentales, ¿verdad? Pero algunos aspectos de criterios menores o mayores que no se hayan cumplido van a un proceso de mejora continua porque sí o sí se deben cumplir. Entonces, de esos no cumplidos es que se genera el plan de acción. ¿Bien? Y ese plan de acción se alimenta de información de los hallazgos de las auditorías internas que haga la empresa y de los hallazgos de auditorías externas que haga el ICA u otra entidad. ¿Es claro? Ahora sí, se perdieron los 5 puntos. Es ¿Me he decir, hecho de las entender? auditorías Acabo de decir. internas y externas. Exactamente, auditorías internas o externas. ¿Bien? De ahí se obtienen los aspectos por mejorar, que pueden poner en riesgo la sostenibilidad de dicha certificación. Exactamente. Es más, inclusive, cuando ya se ha hecho la visita de certificación, uno sabe que hay aspectos que pasaron como aprobados, pero que realmente en la unidad productiva tienen aspectos por mejorar, o sea, que se puede hacer mejor como se está haciendo la práctica actualmente. Entonces, no solamente de la auditoría, de los hallazgos de la auditoría interna y externa, sino también en el proceso de la auditoría, cuando uno toma nota, sabe que hay aspectos que también hay que mejorar. Entonces, también de esos puedo apoyarme para generar ese proceso de mejoramiento continuo. Bien, entonces ya saben ustedes de información de entrada esas fuentes. Ya que las firmas auditoras realizan ejercicios de control interno en los cuales en ocasiones se detectan fallas graves que puede terminar con una revocatoria o la sanción de esa certificación. Lo que mencionaba su compañero, esas visitas no son avisadas.
las visitas son no avisadas. Pues obviamente, la idea es que usted haga a conciencia el proceso siempre. No es que cuando vaya a venir a visita, entonces una semana antes empiezan todo el boroló, ni siquiera operan, sino se ponen a hacer lo que no han hecho en un año. Entonces, por eso es que es importante que tomen conciencia desde el principio que eso es un proceso serio, que es un proceso que se debe hacer si empezó, no termina. Es un proceso constante en el tiempo. Bien, el desarrollo de la presente evidencia busca que el aprendiz fortalezca sus habilidades en el diseño de un plan de acción para evaluar los procesos post-certificación, después post-certificación, posterior a la certificación obtenida, que se dan al inicio de la unidad productiva, con lo cual estará en capacidad de hacer sugerencias que permitan evitar situaciones que puedan derivar en afectaciones a la unidad productiva y su prestigio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer o cuál es la entrega de esta evidencia? Dice que primero debe revisar el anexo de la finca La Fortuna, que es el mismo sobre el cual trabajamos la evidencia anterior. Bien, y dice que van a tener en cuenta también en ese punto 1, estudiar el material de formación e implementación de procesos de certificación de sistemas agropecuarios. Deben estudiar el material de evaluación de resultados que está en el punto 5 de este material. Deben estudiar este material, ya hoy hablé de ello, pero deben tener en cuenta esta información para poder comprender un poco más acerca de la temática. Con base en esta información ya analizada, va a elaborar un plan de acción para evaluar los resultados del proceso de certificación para esta empresa, Finca La Fortuna, que contenga como mínimo lo siguiente. Introducción. Ese documento en Word que vayan a realizar, lo primero que debe tener, bueno, luego de la portada, es la introducción. En esta va a realizar una reseña de los principales aspectos del documento, los resultados generales y para qué se hace, cómo se hace y qué resultados principales se obtuvieron. Esto que ustedes están viendo, yo lo incluí, todo lo que voy a decir, punto 1, 2, todo lo incluí en la misma tabla del plan de acción. Es decir, ustedes van a hacer esta evidencia sobre esta tabla. No van a hacerme de otra manera la evidencia, sino así como la están viendo. Entonces, en objetivos, dice que vamos a plantear objetivos generales y específicos que buscan con la implementación del plan de acción, es decir, definir cuáles son los resultados esperados con este plan de acción. Parámetros a evaluar. Hoy les expliqué los parámetros a evaluar, entonces definir por lo menos 5 parámetros a evaluar con el proceso de certificación. Pueden ser de tipo económico, ambiental, de productividad, o los que les resulten más interesantes analizar. Van a agregar en ese plan de acción cronograma y responsables, que en este cronograma, pues la idea es definir cuándo se van a hacer esas mejoras y quién va a ser el que las va a realizar. Eso es lo que van a hacer y eso es lo que está todo aquí, en esta tabla. Miren que ustedes dirán, pero ¿por qué la instructora me está poniendo ya lo que debo responder? No, yo les estoy poniendo una idea, pero cuidadito me entregan lo que está acá, porque ahí sí mejor dicho chicho. ¿Bien? El objetivo siempre es darles a ustedes todas las herramientas para que no se me varen. Si ustedes hacen evidencias a medianoche, el fin de semana que no me tienen, tengan todas las herramientas. Por eso cuando a mí me preguntan, es que entonces no sé cómo hago, yo de una vez pienso, no escucho la grabación, porque yo soy supremamente específica en las grabaciones, pero a los aprendices les da pereza a veces escuchar las grabaciones. Ustedes las grabaciones las pueden anticipar al momento que voy a explicar la evidencia, pero la explicación temática es fundamental. Si usted se pasa la explicación temática, pues ya es decisión suya, pero la explicación temática, si usted está estudiando, usted ya no viene con un conocimiento adquirido, usted tiene que estudiar para aprender. Y si solamente se dedica a hacer evidencia sin estudiar, pues está mal, está fallando. Entonces tengan muy, muy presente esto. Bien, introducción. Miren que aquí les hice una introducción. Tengan en cuenta esta como referencia, obviamente la van a redactar de acuerdo a su criterio. Pueden redactarlo entonces teniendo en cuenta este criterio. La auditoría fue una excelente herramienta que nos permitió conocer el estado actual de cumplimiento de los criterios establecidos en la resolución 30021 y en la 82394 del 2020. Y de esta manera realizar las correcciones pertinentes para lograr el mejoramiento continuo en la unidad productiva tal que se está tratando esta evidencia sobre la misma unidad productiva de la evidencia anterior. Se les está dando la lista de chequeo y todo.
Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del tanto por ciento en los requisitos fundamentales, un tanto por ciento en los requisitos mayores y un tanto por ciento en los requisitos menores. Esto nos lleva a proyectar este plan de modo que, siguiendo el camino de la excelencia, logremos el 100% de cumplimiento de este estándar, es decir, de la resolución. Bien, preguntas de lo que debemos redactar en la introducción tenemos. No, señora. Ok, muy bien. Ahora, segundo punto, objetivos. En nuestro plan de acción, ¿cuál es el objetivo de realizar un plan de acción? El objetivo general, aquí redacté un ejemplo. Como les digo, ustedes deben redactar su propio objetivo. Aquí puse lograr el 100% de cumplimiento de los criterios establecidos en la resolución 3021 y 82391 y los demás aspectos legales y reglamentarios aplicables a la unidad productiva. Como les expliqué, no solamente debemos cumplir con estos dos, con las resoluciones, sino también debemos verificar cumplimiento de aspectos relacionados con la, por ejemplo, cumplimiento de contratación, código sustantivo del trabajo, aspectos aplicables para contratar un trabajador en Colombia, cuál es la normatividad, debo conocerla, y las otras normativas que me apliquen de acuerdo a mi unidad productiva. Punto 2.2 en objetivos, los objetivos específicos del plan de acción. Aquí puse algunos ejemplos, pero ustedes deben formular otros, deben investigar o proponerlos. Realizar reunión con los líderes de cada proceso, revisión colectiva de los hallazgos encontrados en la auditoría, lluvia de ideas y formulación de planes de acción o planes de mejora, designación de responsables, tiempos y asignación de presupuestos, los recursos, identificación de los recursos que necesito para poder operar ese plan de acción. Bien, entonces, el punto 3 de la evidencia me dice que debo definir los parámetros a evaluar. Me está diciendo que la evidencia debo definir mínimo 5. Les estoy diciendo que pueden definir hasta mínimo 3. Entonces, ahí les estoy colaborando. Bueno, aquí les puse un ejemplo de un requisito incumplido que no es el predio, simplemente es un ejemplo base para que ustedes definan los reales para el caso de la finca que estamos trabajando esta evidencia, que les estamos solicitando trabajar sobre esa finca. El requisito es el 8.2, que dice que el predio cuenta con un plan de capacitación permanente para su personal debidamente documentado. Ese es el criterio. Y la respuesta, de acuerdo al análisis o la auditoría realizada, es que cuenta con el plan de capacitación, pero no se ejecuta. Pasa mucho. Puedo tener un plan de acción un plan de capacitación muy bonito, mejor dicho, con colorcitos, en el computador, en Excel y todo, pero ese documento lo hicieron en algún momento por cumplir, pero nadie se apersonó ese documento en la ejecución del mismo. Bueno, entonces, actividad propuesta. ¿Qué actividad se propone, como su nombre le indica, para mejorar este no cumplimiento? Aquí puse algunas. Revisar el plan de capacitación actual. Puede que lo que se propone hacer no se tiene el personal, nunca se va a poder encontrar, no está de acuerdo a las necesidades del personal, etc. Segundo, verificar si las capacitaciones formuladas dan cumplimiento a los criterios de formación requeridos en la normatividad o las necesidades del predio, formular presupuesto y responsables para garantizar su implementación. Bueno, parámetros. Miren, aquí esto es lo que nos está pidiendo la evidencia. Acá nos está diciendo que definan mínimo 5. Pueden definir, como les estoy indicando, mínimo 3. Entonces aquí está un ejemplo de un parámetro, deben definir mínimo 3. Bueno, parámetro. Valoración de los beneficios en la calidad de vida de los trabajadores. Esto está en el material de formación. Hay algunos ejemplos. Ustedes deben proponer otros. Estos son los parámetros que están hablando ahí. ¿Bien? Entonces, aquí, este es el que yo pongo aquí en el ejemplo. Valoración de los beneficios en la calidad de vida de los trabajadores. El indicador puse este, que es el aplicable de acuerdo al no cumplimiento, fórmula del indicador este, y el medio de verificación este. Eso no quiere decir que si no está aquí, de acuerdo a los tres parámetros que usted elija, entonces no puede hacer la evidencia. No, usted debe poner 3 parámetros diferentes a los que están acá. Porque si no, entonces, ¿cuál es la gracia de la evidencia? Usted debe proponerlos. Entonces, tengan muy en cuenta que no van a pegar los parámetros que están acá en su evidencia.
Estos son ejemplos para que haga sus propios parámetros, inclusive los indicadores, las fórmulas y el medio de verificación. Por eso deben investigar y deben proponerlos, nuevos, no los que están en la guía, no los que están en el material de formación. ¿Es claro? Estimados aprendices, ¿es claro lo que les estoy diciendo? No van a copiar los parámetros que están en el material de formación. Deben proponer nuevos parámetros. ¿Ok? Sí, señora. Entonces, por eso es que yo les planteo aquí porque sé que obviamente no lo pueden poner el mismo, pero les estoy indicando cómo pueden hacer el propio de ustedes siguiendo esta referencia para que vean cómo van enlazados uno con el otro. Estamos hablando que la empresa tiene un plan de capacitación, pero no lo ejecuta. Entonces, ¿qué actividades va a hacer para disminuir o para evitar que este incumplimiento siga? ¿Qué parámetro van a seguir? Entonces, valorar los beneficios de la calidad de vida de los trabajadores. El indicador para medir este incumplimiento es el número de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo realizadas en el año, o el número de capacitaciones, pueden formularlo como el número de capacitaciones proyectadas versus las ejecutadas. Eso también es un indicador para controlar que realmente, si yo propuse 15 capacitaciones en un semestre, realmente cumpla con el 100% del plan de capacitación. ¿Bien? Fórmula del indicador, entonces, es exactamente lo que acaba de decir. Por ejemplo, número de capacitaciones totales sobre número de capacitaciones desarrolladas por 100, es decir, mirar realmente la efectividad de la ejecución de las capacitaciones. Medio de verificación, registro de capacitaciones de acuerdo a las que se programaron versus las ejecutadas. ¿Cómo las va a verificar? A través de los registros de capacitaciones, a través de los videos, a través de evaluaciones que se le hayan hecho en esas capacitaciones. ¿Cómo verificar que realmente usted sí ejecutó esas capacitaciones? Porque aquí en el sistema de buenas prácticas agrícolas no es a voz. Todo debe estar evidenciado objetivamente, es decir, debe estar escrito, debe estar con una fotografía, con un video, con una firma de asistencia, tiene que estar soportado. ¿Bien? Acá no es que yo confío en su criterio, no. ¿Ok? Entonces aquí también está el cronograma. ¿Cuándo vas a ejecutar esas actividades? Pueden aquí definir un tiempo por cada una de ellas. Entonces puede ser que esta primera actividad la voy a hacer en febrero, esta segunda la voy a hacer en febrero también si es corta, esta siguiente la voy a hacer en marzo. ¿Bien? ¿Cómo va a proyectar la ejecución de esas actividades en el tiempo? Y ese tiempo, de acuerdo al tiempo que le dieron para corregir en el ICA. Bien, esas no conformidades, ¿cuánto tiempo le dieron para corregirlas? Entonces, tengan en cuenta también que este cronograma depende de ello. Y el responsable de ejecución de cada una de esas actividades, el doliente. ¿Quién debe hacer cada una de esas actividades? Bien, entonces describe el nombre y el cargo. Y eso es todo lo que hay que hacer para esta evidencia. Es muy sencilla. Esta evidencia debe cumplir estos parámetros para la entrega que están en el instrumento de evaluación sobre el cual se va a calificar la evidencia. Y recuerden que ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Desarrollen su autonomía, disciplina y responsabilidad para llegar a la meta. Bien, chicos, ¿cómo les pareció la clase de hoy? ¿Hay alguna pregunta antes del cierre? No, señora. ¿Les gustó la clase o no les gustó? ¿Muy larga? Es que me hacían falta, lo siento. Estuvo excelente, instructora. Muchísimas gracias por tu compromiso. Muy bien, me alegra mucho, espero realmente que sea para todos. Lina, ¿ibas a decir algo? Sí, señora, muchísimas gracias. Muy interesante. Siento que aprendí bastante sobre este tema y de verdad muchas gracias. Muy bien, si ustedes ven que hay algo que no les haya quedado claro o que quieran volver a escuchar, recuerden que la grabación la voy a subir mañana temprano. Pueden pararla, pueden adelantarla, pueden hacer lo que quieran con la grabación. No la van a poder borrar, la pueden guardar, la pueden tener ahí, pueden hacer lo que quieran, pero ese es el material de ustedes. Entonces, no se preocupen, que el objetivo es que ustedes le saquen el mejor provecho a este proceso formativo y cuenten conmigo en lo que necesiten. Un abrazo para ustedes, los quiero mucho y recuerden que con el pie derecho en este 2024.
Una feliz noche para todos. Vale, Gracias, muchas feliz noche. gracias. Doctora. Igualmente, feliz noche para todos, que estén bien.